como especie de un código civil. Era una norma. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ellos eran apegados a ese Talmud. Y allí estaban consignadas muchas cosas que son un problema. Les voy a mencionar 3, para que tengan una idea de qué era lo que realmente pasaba allí. Por ejemplo, en él aparece consignado que a las mujeres no se les debía enseñar la ley, o sea, la Torah, ya que la mente de la mujer no era apta para ser enseñada. Solo entiende las palabras sin sentido, pues tienen poco conocimiento. La mujer en Medio Oriente estaba considerada como nada. Por eso la Biblia y todo esto habla siempre de varones. Principalmente. Cuando alimenta a los dice hombres sin contar mujeres y niños, etcétera, etcétera. Otra cosa que aparecía consignado en el Talmud. Un hombre debía dar cada día en su oración matutina, debía resaltar 3 cosas bien interesantes. Debe decir 3 bendiciones todos los días. Dar gracias a Dios que Dios no le hizo gentil, no nació gentil. Dar gracias a Dios que no lo hizo mujer. Y dar gracias a Dios que no era ignorante. Y mire, en una tercera, un marido no debía dejar que su mujer saliera a la calle, cuando mucho, 1 o 2 veces en el mes, porque la mujer lucía hermosa era en su casa. ¿Qué piensan, mujeres? Pero bendito sea el Señor, que Jesús redime a las mujeres y nuestras iglesias están llenas de mujeres. Aleluya. Son una bendición. Bendito sea el Señor. El nombre samaritano significa guardianes de leyes y tradiciones originales. Los samaritanos se consideraban eso y tenían sus razones, porque ellos decían que cuando entraron a la tierra prometida, el primer sacrificio que hicieron allá lo hicieron en el monte Gerizim, y según ellos ese era el lugar, y estaba en su territorio el lugar del sacrificio y de adoración. Por eso la mujer samaritana va a decir después, los judíos dicen que es allá, pero nosotros decimos que es acá en el monte Gerizim. Los que están tomando nota, Deuteronomio 27, 4 y 5. Bueno, a raíz de la división de Israel por el pecado de Salomón, ustedes saben que Salomón tuvo tantas mujeres y terminó inclinándose a los ídolos, a los dioses que adoraban esas mujeres. Eso conllevó a que Dios dividió el reino. No lo hizo en vida de Salomón, pero muere Salomón y ocurre. 10 tribus quedan al norte y tribu y media, podemos decir, queda al sur. Lo del sur es conocido como el reino de Judá y lo del norte es conocido como Israel. Al norte va a quedar como rey alguien que no era formalmente judío. Jeroboam había tenido problemas, había sido expulsado y después lo llaman, pero esto era profético. El capítulo 11 de Primera de Reyes nos habla de esa historia. Y en el versículo 30 de ese mismo capítulo de Primera de Reyes 11, leemos la promesa que se le había hecho a Jeroboam. Y tomando a Ahías, un profeta de Dios, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Cada pedazo de esos simbolizaba una tribu de Israel. Esto era profético, era un profeta de Dios, Ahías.
es que Dios era quien había determinado. Y si siguen leyendo van a encontrar que los otros 2 pedazos se le iba a dar a Roboam, que era el hijo de Salomón. Bueno, eso lo pueden leer ustedes, esa historia es significativa y todo esto, y bien interesante. Después de esto, el reino de Israel, que eran las 10 tribus, pues son subyugadas, son invadidas, dominadas a raíz de su pecado también, porque comenzó con Jeroboam, que hizo unos ídolos y en fin. Así que los invadieron el reino de Asiria, y el rey de Asiria tomó los israelitas que estaban allí, se los llevó para Asiria, y de allá trajo gente para acá, y los que quedaron aquí los mezcló con aquellos, y a partir de ahí los samaritanos se convirtieron en una mezcla de religioso, de lo religioso y lo pagano. Y esa era la razón por la que los judíos no gustaban de ellos, los de las tribus del sur. Ellos eran puros y estos eran una mezcla. Y no los dejaron participar en la reconstrucción del templo por eso. Entonces había ahí una enemistad sembrada y no se gustaba y era una situación difícil. Esto les ambiento esto para que entendamos la situación que estaba pasando. Ahora sí, metámonos más en el diálogo que aquí ocurre. En el encuentro, viene esta mujer a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Interesante. Y Jesús le dijo: dame de beber. Parece que Jesús tendría realmente sed. Bueno, es posible. Pero él quería iniciar una conversación con ella. De hecho, él había atravesado por Samaria, había cruzado porque había una intencionalidad y lo vamos a mirar. Jesús estaba haciendo algo inapropiado. Platicar con una mujer sola en un lugar como ese. Está bien que era al mediodía y no había, parece que no había más personal por ahí y ella llega, pero que lo encontraran hablando con una mujer le causaba problemas a él mismo como rabino y a ella le deshonraba, porque no estaba bien por cuestiones culturales. Y para colmo, esta mujer era samaritana. Y ya sabemos que samaritanos y judíos no funcionaban, no se gustaban. Hemos reiterado que culturalmente las mujeres eran menospreciadas y todas estas cosas. Pero a través de la enseñanza Jesús va a mostrar que Él no tiene en cuenta eso, no hace esas diferencias. Él no se sujeta a ese tipo de cosas. Él tiene planes muy preciosos con las mujeres y las mujeres que tienen necesidad o alguna dificultad. Entonces, Jesús había pedido agua a la mujer. Ahora surge, ¿querría la mujer darle agua a un judío desconocido? Esto iba a ser el problema. Mira el versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Lo primero que le aclara es que yo soy mujer y soy samaritana. ¿Cómo tú, que eres judío, me vas a pedir a mí que soy mujer? Es lo primero que le dice. Le clarifica sobre la posición de sexo de ella porque esto era inapropiado. Y encima de esto es samaritana. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí? Y Juan dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Pero Jesús se vuela todos los parámetros estos culturales y todas esas cosas. Y aquí está, pidiéndole agua a esta mujer para iniciar, romper, yo creo que el silencio, comenzar el diálogo. Cristo reconoció que habían esas enemistades, eso es verdad. Pero Él no se quedó con ellas. Él sigue avanzando. Ahora, Dios no está interesado en que el origen de esta persona es de aquí o es de allá. El Señor sabe, Dios sabe, está interesado en que toda persona, no importa su origen, su cultura, su etnia, su procedencia, necesita tener un encuentro con Dios para poder ser salvo. Aleluya. Todos los seres humanos en alguna medida estamos necesitados de ese encuentro con Dios. A pesar de la negativa aparente de la mujer, versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esto es impresionante. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Se cambiaría el rol. Entonces tú serías la que me pedirías a mí agua y yo estaría dispuesto a dártela, pero no un agua común, agua viva. Esto era extraño, esto era impresionante para la mujer. ¿Cómo así? Si conocieras el don de Dios. Por eso comienza él diciéndole esta cosa, si conocieras. Porque ella no lo conocía. Sabía muchas cosas acerca de Dios, pero no lo conocía. Esto tiene como un cierto toque de misterio. Y esto levanta la curiosidad en ella, para que siga preguntando, quiera saber qué es lo que pasa. Este hombre me ofrece agua viva. Yo pienso que la samaritana pudo reflexionar. ¿En qué consistirá ese regalo? Agua viva. Bueno, ¿alguien está dispuesto a regalarme algo? ¿A cambio de qué? Ella podía decir, yo soy una mujer que he llevado una vida difícil, muy dura. Todo me ha costado. Por todo he tenido que trabajar. Ahora aparece alguien que quiere regalarme algo. ¿A cambio de qué? Y un judío. ¿No sienten que esto causaba algo de escozor en la vida de ella? Pero Jesús le dice, si conocieras el don, ¿quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría una agua superior a esa agua física que tú no me has querido dar, que me has negado. Los versículos que siguen, verso 11 y el 12, mire lo que pasa. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y antes de leer el 12, mire, esta mujer está entendiendo también que los judíos en su tradición no tienes con qué sacarla. Ellos cuando viajaban cargaban hasta su vaso, porque no podían beber en vaso de otro para no contaminarse. Se lavaban las manos tantas veces como iban a la calle, porque era parte de su tradición cultural. ¿Cómo que? Yo no te veo vaso, no tienes cómo, no tienes una vasija, ¿cómo lo vas a sacar? ¿De dónde tendrá el agua viva? Y agrega en el versículo que sigue, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es una cuestión de duda, ¿verdad? Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados.
¿Cómo así? ¿Acaso tú eres mayor? Mire, lo que yo puedo ver aquí es que esta mujer no era cualquier prostituta, como se ha tratado de decir. Era una pecadora empedernida. Sí, era pecadora como los demás. Pero que esta mujer tenía un nivel cultural. Esta mujer sabía de historia, sabía de la ley y tenía conocimientos teológicos. Interesante, mira, ella va a los orígenes de una, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Ella sabía que descendían de Jacob, que era el padre de Israel, de las 12 tribus, y que él les había dado a beber durante todo el tiempo de esa agua. ¿Acaso eres tú mayor? Jacob, nuestro patriarca, de donde venimos, él nos dio a beber de aquí. Ahora tú dices que tienes una agua superior a la de él. ¿Acaso eres tú mayor? Es que Jesús también le planteó fuerte la cosa. Bueno, pero sigue esto del diálogo interesante. A pesar de todo ello, pues la mujer sigue en una actitud un poco fuerte. Mire lo que dice entonces el verso 13 y 14, la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebe esa agua que le dio Jacob, que es tan vieja, que es tan antigua, que es un pozo famoso, no importa. Todo el que beba de esa. Ustedes han bebido durante tanto tiempo eso, pero sigue la sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. ¡Ah, qué tremendo! Este es un misterio grandísimo. Con razón esta mujer va a decir: dame de esa agua. A esta agua, yo nunca había oído hablar de ella. Y cuando ella reflexiona que la vida no ha sido fácil con ella, no ha podido calmar la sed, realmente ha vivido con muchas frustraciones. La religión no le había dejado satisfecha, etcétera, etcétera. Ahora viene, ¿quién necesita a quién? ¿Jesús a la samaritana o la samaritana a Jesús? Jesús está ofreciendo un agua superior. Jesús le está perfilando quién es realmente. No era cualquier judío. La samaritana había entendido que este judío era diferente a todos los demás. No era el rechazo, estaba dispuesto a hablar con ella, superando todas las barreras sociales, culturales que había entre estos dos pueblos. Según el versículo 15, por fin la palabra había logrado despertar la curiosidad en la mujer. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, ella está pensando todavía en términos de lo físico. Fíjense que omite agua viva para que yo no tenga que venir a sacarla esa agua. Dámela. Y Jesús entonces va a hacer algo bien tremendo, porque Jesús le va a decir que vaya y busque a su marido. Verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Yo me preguntaba cuando estaba organizando esta palabra, ¿qué necesidad tenía de que viniera el marido para poderle dar el agua? Él no tenía por qué estar allí. La necesidad espiritual es individual. Cada uno necesita tener un encuentro personal con Jesús. Esto es individual.
no tiene que ser. Pero él le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Yo creo que no tenía que estar. Pero Dios o Jesús quería era mostrarle que si alguien quiere recibir la vida, recibir el evangelio, debe de haber arrepentimiento, debe haber confesión de la necesidad. Por eso es que cuando guiamos a las personas a que reciban a Cristo, una de las cosas que le decimos es, repite o di esto, perdona mis pecados. Debe haber confesión de pecado, debe haber reconocimiento. Y Jesús quiere llevarlo a ello porque, bueno, las condiciones, la vida de ella y todos los samaritanos eran muy conflictivas espiritualmente. Entonces él quería hacer esto. Esta mujer, cuando le dice esta cosa, ella le trata de esconder la situación y le dice cosas que ya conocemos. No tengo marido, verso 17, ¿verdad? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Como tapando las cosas. Y Jesús, yo creo que da la estocada final. Este es el centro de este encuentro y de este diálogo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 18. Ahora, aquí vienen unas inquietudes que logré entender después de darle vuelta y vuelta a este texto. Permíteme compartirle. Bueno, ya hemos mencionado que esta mujer tenía algunos conocimientos de la historia del pueblo de Israel, de la ley. Sabía de estas cosas. Por eso habla de Jacob, habla del origen y de todas esas cosas que antes me ha mencionado. Aquí Jesús le dice que 5 maridos has tenido, el que ahora no tienes tú. Esto lo han tomado para decir que esta era una prostituta propiamente. No, no es pecado haber tenido 5 maridos. No es pecado. Porque el término marido aquí indica que era una relación que venía a formar. La única que no tenía legalizada era la última. De pronto estaba en vía de hacerlo. Déjeme decirle que en la cultura judía, israelita, quien podía dar carta de divorcio era el varón. Nunca la mujer podía decir me voy a divorciar. Ella no tenía ese derecho. O sea que si tuvo 5 maridos con los que estuvo casado, ellos fueron los que se divorciaron de ella por alguna razón. Porque era estéril, suponiendo yo, de pronto no daba hijos y la dejó y la tuvo el otro y con todo se casó. Es lo que trata de mostrarnos el texto. O que eran varones, fueron a la guerra, los mataron, qué sé yo, cualquier circunstancia de esta pudo haberle pasado a alguno de estos hombres y ya no estaban. Pero la secuencia es que tuvo uno, fracasó, vino, se casó con otro y por alguna razón ese se divorció, se separó y otro y otro y otro. Pero de allí decir que era una prostituta por eso está muy lejos. No tenemos fundamento para decir tal cosa. Y les digo más. Mire, no que porque fue a buscar el agua al mediodía y a esa hora. Las doncellas iban generalmente en la tarde, eso es verdad. Pero quizás pudo ir porque era la hora en que había menos gente y era más fácil sacar el agua, no tenía que hacer cola. Podríamos imaginarnos muchas cosas. Lo que yo quiero es que podamos reflexionar un poquito sobre esto.
De todas maneras, hay una secuencia devastadora para la vida de esta mujer, lo que indica que su vida no fue fácil, había sido difícil. Y les digo otra cosa, cuando Jesús le dice todo esto, y ella deja el cántaro tirado, se le olvidó que fue a buscar agua de la emoción, del gozo, y va a la ciudad, al pueblo, a decirle a los demás que había encontrado a alguien que creía que era el Mesías y que le había dicho todo lo que ella sabía. Y va y se lo dice a los hombres. La razón principal por la que lo dice a los hombres no es porque eran sus amantes propiamente, sino porque si los hombres tomaban la palabra, eran la autoridad para poderla repartir. Si la decían las demás mujeres, no tenía sentido, eso moría ahí, quedaba allí. Pero si los hombres tomaban la palabra, sí, porque la Biblia da prelación y culturalmente también al varón. Por eso les mostré todo el problema cultural. Y dice la Escritura que ella fue y les dijo a los hombres y le creyeron. Creyeron por la palabra de ella. Bueno, si era una mujer de esas condiciones sociales, ¿quién le iba a creer? Pero dice la Escritura que fueron y le creyeron. Versículo 39, pueden leerlo si quieren o puede estar en pantalla y se darán cuenta. Ellos le creyeron. Lo que ella dijo, que había encontrado el Mesías y esto, lo otro, y le había dicho todo lo que era, y ellos creyeron. Después van por la palabra de ella, dejan todo lo que están haciendo y van allá y escuchan, a escuchar a un judío que no sabían ni siquiera quién era. Era un judío con quien tenían enemistad, pero por la palabra de la mujer, que le creyeron a la mujer, van a escuchar al judío ese, que era enemigo de ellos. Y creen entonces por lo que Jesús le dice, y creyó mucha más gente. Bueno, reitero entonces, mis hermanos, esto es bien interesante realmente. Por eso ella, cuando el Señor le dice todo esto, se desvió un poquito y le dice que parece que él es profeta. Parece, es lo que le trata de decir. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y agrega, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esto es conocimiento teológico. Esta mujer tenía estos conocimientos también. Y Jesús entonces aprovecha y le hace toda la declaración de dónde se debe adorar y cómo se debe adorar realmente, que debe ser en espíritu y verdad, etcétera, etcétera. El verso 25 y 26 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. También conocía eso. Sé que ha de venir el Mesías y lo estaba esperando, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice entonces, verso 26, yo soy el Mesías. Yo soy. A los fariseos, a los demás no se lo declara, pero a ella le hace esta declaración bien interesante. ¿Sabe por qué? Los samaritanos no aceptaban a los profetas. Ellos rechazaron a los profetas. No era como en el pueblo de Judá que el profeta sí, pero ellos lo rechazaban. Para ellos solo podían existir dos profetas. Moisés, que fue el primero, y el que sería levantado al final de los tiempos, el último profeta, que sería el Mesías. Se los digo en la palabra. Hechos capítulo 3, versos 22 y 23.
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces ellos esperaban a este profeta bíblico, que si venía debía ser el Mesías. Los demás prácticamente los ignoraron. Ese era el problema, uno de los problemas del pueblo samaritano. Y esta mujer le dice: parece que eres profeta. Qué interesante, hermano, que este encuentro de Jesús con esta mujer comienza a resquebrajar la pared de separación entre judíos y samaritanos. La Biblia habla de que la muerte de Cristo quitó la pared de separación entre el pueblo de Dios y el pueblo gentil. Pero hay que reconocer que también había una separación entre el pueblo judío y el pueblo israelita. Y que Jesús primeramente, como fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, empezó a quitar esa pared. Y luego, cuando muere y resucita entre los muertos, se quita la otra pared entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en general y el pueblo gentil. Y nace un nuevo pueblo, que es la iglesia del Señor, aleluya, a la que pertenecemos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, déjenme decirle también que en este encuentro de Jesús con esta mujer, ahí en el pozo de Jacob, es bien interesante que operó como testigo silencioso de ese encuentro los huesos de José. José, hijo de Jacob, murió en Egipto, y cuando el pueblo salió, él había pedido que se llevaran sus huesos y los enterraron en Sicar. Se cree que Sicar con Siquén están cerquita, y si estaba el pozo de Jacob, y ahí cerca estaba el monte Gerizim. El texto, Josué 24:32. Dice la escritura: enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró. Ahí pasa una parte, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Interesante. El versículo 5 nos habla de eso. Al comienzo del texto llega Sicar y la secuencia que da allí, Siquén. ¿Por qué hay esta mención de Juan? Porque esta mujer, igual que José, pasaron por humillaciones, desprecio, todo esto, rechazo social de todos los tipos. José fue víctima de eso, con la diferencia que José conocía a Dios y confía en Dios. Esta mujer tenía conocimientos, pero no eran totalmente cimentados como tal en Dios. Pero también el sufrimiento. Y yo encuentro que así como José fue un canal para preservar vida, para traer salvación, esta mujer también fue un canal para que el pueblo de Samaria recibiera la palabra del Señor y el pueblo de Samaria fuera salvo. Aleluya. Porque Dios ama a los samaritanos y la Biblia los muestra. Jesús no contó por querer contar la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Aquel que cayó en manos de ladrones y lo hirieron, y pasaba un judío, pasó un sacerdote y pasa luego un samaritano. Es el que lo carga y lo lleva y
¿Quién tuvo de él misericordia? Samaritano. Inclusive cuando Jesús manda a predicar el evangelio, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿dónde? Judea y Samaria. Es que esto estaba en el corazón de Dios, que los samaritanos sean salvos también. Cuando empezó la persecución, Hechos capítulo 8, verso 5 en adelante, Felipe, uno de los diáconos, el primer lugar donde predica es en Samaria. Y hubo qué cantidad de milagros, señales y prodigios, y mucha gente fue salva en ese lugar. Esta mujer, Jesús la usó como un medio, un canal para traer la salvación al resto del pueblo samaritano. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Dios por la vida de esta mujer. Ese encuentro cara a cara con Él trajo salvación para todo un pueblo. Si tú y yo, o los que están aquí todavía no han tenido ese encuentro cara a cara con Jesús, esta noche Jesús está aquí en este lugar. Y si puedes encontrarte con Él, puedes tener esta relación cara a cara con Jesús, y Él te dará el agua vida, el agua viva, el agua de salvación, esa agua que salta para vida eterna. Todo aquel que reciba a Jesús será salvo. Bendito sea el nombre de Dios. Colóquense de pie, por favor. Cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé, yo los invité a orar, pero nadie quiere orar. Yo tengo los ojos abiertos porque estoy viendo quiénes están orando y quiénes no. Aleluya, comience ahí en silencio. Comience a orar. Quizás la vida para ti ha sido dura, difícil como esta mujer samaritana. Es posible que hayas sido humillado y despreciado, que te hayan tenido en poco, que no hayas sido valorado. Es posible. Su encuentro con Jesús le cambió la vida por completo. Encontrarnos con Jesús es lo más precioso y más grande que puede ocurrir. Yo no sé si aquí hay alguno que todavía no había tenido un encuentro muy personal con Jesús. Sabía cosas de Él, pero encontrarse cara a cara con Él. Él está acá. Si ahí donde estás, tú dices, yo quiero tener ese encuentro con Jesús y recibir el agua de vida que Él ofrece esta noche. Si tú quieres hacerlo, allí donde estás, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Si tú quieres tener ese encuentro con Jesús, nunca lo habías hecho y quieres hacerlo, es la oportunidad de tener una nueva vida en Jesús, cara a cara con Él, cara a cara con Jesús. Aleluya. Los samaritanos abrieron el corazón a Jesús y fueron salvos. Ahora quiero que abre tus ojos un momento. Vamos a cantar una canción y después oramos. Cansado del camino, sediento de ti,
Aleluya. No voy a pasar a nadie acá adelante, pero yo sé que el Señor va a ir a cada lugar, va a estar. Y es más, yo mismo voy a pasar por alguno de esos espacios. ¿Por qué? No me pregunte. ¿Qué va a hacer Dios? Tampoco me pregunte. Abra su corazón y dispóngase para lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Tus ojos. Si estás cansado, estás fatigado, necesitas refrescar tu seco corazón. Aleluya. Si has sido humillado, despreciado, tu vida ha sido dura, no ha sido fácil. Todo te ha costado y a veces más de la cuenta. El Señor quiere refrescar tu vida hoy. Si una enfermedad te ha humillado, te está humillando, Él quiere quitarla. Aleluya. Aleluya. Tómense de la mano por filas. En fila, no salga de su lugar. Tómense la mano los de la fila. Y sigue orando. Él va a tocar sus vidas. Él va a hacer algo tremendo en ustedes. Esta noche Él quiere dar agua viva a su pueblo. Y esa agua es sanadora. Esa agua trae libertad. Esa agua bendice. Recibe. Reciban de esta gracia, esta bendición. Aleluya. Tócales, Espíritu de Dios. Fluye sobre estas vidas. Muévete, Espíritu Santo. Tócalos. Llénalos de ti. Enfermedades, luchas, opresiones se van en el nombre de Jesús. Tu gracia es impartida. Yo pongo mi mano sobre el de la esquina y pasa a los demás, porque hay una unción para todos en el nombre de Jesús. Agua viva, agua viva en el nombre de Jesús. Fluye sobre tu pueblo, fluye sobre ellos, en el nombre de Jesús. Reciban, en el nombre de Jesús. Las enfermedades se van, las angustias, los dolores, todo sufrimiento, en el nombre de Jesús. Impartimos tu gracia, Señor. Hay una impartición sobre la vida, en el nombre de Jesús. Reciban, reciban de la gracia, de esta bendición tan grande. Esta noche el Señor ha placido hacerlo de esta forma. Aleluya. Impartir de su gracia. Tócales, Espíritu de Dios. Fluye sobre ellos. Fluye llenando sus vidas. Ven sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu gracia sea impartida. El poder de tu presencia. Tócales tú, llénales, llévate las enfermedades, llévate las dolencias, toda angustia, todo sufrimiento, en el nombre de Jesús. Tócalos, tócalos, poder de Dios, fluye sobre ellos, fluye,
fluye, fluye. Hay un mover, una presencia de Dios en su vida. Aleluya, el poder de Dios fluyendo, tocando la vida. Agua viva para mis hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder de lo alto, poder de lo alto. Toca sus vidas, llénalos, llénalos, llénalos. Que del uno al otro pase la bendición. En el nombre de Jesús. Hay poder. Oh, en el nombre de Jesús. Reciba, reciba. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. Ven sobre ellos. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Tócalos, tócalos, tócalos. Esta noche es tiempo de bendición. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Toca, bendice a mis hermanos. Bendícelo, bendícelo. Todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Sabe que yo estaba pensando en cómo ministrar. Y creo que fue el Espíritu trajo esta canción que hace rato no cantábamos. Y lo segundo es que debía pasar por allí y que algo iba a hacer el Señor. De pronto usted dice, pero yo quería caerme o yo quería hacer eso. No se trata de eso. Esto es de fe, creerle que Dios está operando y que las enfermedades y esto se han ido. Y cuando veas y compruebes que está sano, ven a dar testimonio, porque hay que glorificarlo a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos contentos con el Señor porque está con nosotros, ¿verdad? ¿Y cuántos aprendimos algo en esta noche?